Millonario infértil compró a una viuda embarazada vendida en una subasta. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Ella estaba parada en un escenario, con el vientre redondo, los ojos hundidos, y sí, estaba embarazada, y él la compró. Él no fue a la subasta a buscarla. Ni siquiera creyó los rumores. Pero en el momento en que la vio, asustada, desafiante y todavía de alguna manera orgullosa, supo que no podía alejarse. Él levantó la mano. $1.000.000. La habitación se congeló. El subastador tartamudeó. Los demás se burlaron. Pero a él no le importó. Él no la dejaría atrás. Y ese momento no solo cambió su vida. Cambió el suyo. El hombre era Ethan Kross. Millonario tecnológico. Una de las mentes más brillantes en inteligencia artificial. Respetado, temido, admirado, pero solo. Detrás de todo el dinero, las entrevistas y las victorias en las salas de juntas, había una tragedia silenciosa. No pudo tener hijos, 4 rondas de FIV, un vientre de alquiler, 2 abortos espontáneos, una adopción fallida, un matrimonio que se desmoronó bajo el peso del dolor. Su esposa se fue con una sola frase. «Amas la idea de tener un hijo más de lo que me amas a mí». Él no discutió. Se sumergió en su trabajo, creó empresas, apareció en los titulares, pero nada pudo llenar el vacío. Luego vino la llamada telefónica. Un contacto de confianza de un grupo humanitario le advirtió sobre un suceso preocupante que ocurría en el extranjero. Una subasta de patrocinio para refugiados que fue poco más que una fachada para el tráfico de personas. Estaban vendiendo mujeres. Algunas estaban embarazadas. Todo estaba oculto bajo el lujo y la caridad. Ethan no podía ignorarlo. Salió volando de incógnito y se hizo pasar por uno de ellos solo para verlo. Y fue entonces cuando la vio. Leila Raimi, 25 años, 6 meses de embarazo. Su marido, un reportero de guerra, había sido asesinado. Su casa destruida. Sin familia, sin protección. Nada más que su orgullo. Ella no lloró. Ella no suplicó. Ella simplemente se quedó allí parada. Los demás postores se burlaron de ella. La llamó daño inútil. Ethan vio algo más. Fuerza, fuego, supervivencia. Él se puso de pie. Ve claramente 1.000.000. El mazo cayó. Vendido. No se trataba de comprar una mujer. Se trataba de salvar una vida. Pero lo que ocurrió después de esa noche no fue solo un rescate. No fue solo amabilidad. Fue el comienzo de algo que nadie vio venir. Porque lo que Ethan Kross hizo a continuación sorprendería al mundo. Y reescribir todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la redención. Antes de la noche de la subasta, Ethan Kross vivía en el cielo, literalmente. Su ático estaba situado en el último piso de una torre de Nueva York, rodeado de paredes de cristal y silencio. Desde fuera, su vida parecía un sueño. Era un magnate de la tecnología que valía cientos de millones y tenía acceso a todo aquello con lo que la mayoría de la gente solo sueña. Pero nadie sabía lo que no tenía. No tuvo hijos y no porque no lo intentara. 4 rondas de FIV, 2 madres sustitutas, horas interminables en clínicas frías y estériles. Observó cómo la esperanza se convertía en papeleo, el amor en discusiones, y finalmente, los sueños en divorcio. Su exesposa, Vanessa, le dejó una maleta y una frase garabateada en tinta negra. «Deseas una familia perfecta más de lo que alguna vez me quisiste a mí». Él no lo negó. Después de que ella se fue, Ethan se enterró en el código y el capital. Cuanto más vacío estaba su corazón, más lleno se volvía su calendario. Pero cuando la casa estaba en silencio y las luces eran tenues, él se paraba junto a la ventana e imaginaba a un niño corriendo por el pasillo, riendo, llamándolo papá. Eso nunca sucedió hasta una noche. Su teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. Un nombre que no había visto en años. Marcus Dent, un excompañero de cuarto en la universidad que se convirtió en trabajador humanitario. Su mensaje fue breve y urgente. Venden mujeres, incluso embarazadas. Disfrazado de patrocinio de refugiados, uno en Europa del este viernes. Ven a verlo por ti mismo o ignóralo y vive con eso. Sonaba increíble.
Pero Isen no durmió esa noche. Algo se agitó dentro de él. Algo más allá de la culpa o la ira. Fue personal. La idea de que vidas humanas, mujeres vulnerables y futuros niños, estuvieran siendo comercializados como propiedad bajo la máscara de la caridad lo enfermaba. Entonces empacó un traje, transfirió $1 millón a una cuenta de ahorros y desapareció de su mundo sin decírselo a nadie. Sin prensa, sin seguridad, solo un hombre, una misión y un vuelo a un país que la mayoría de los estadounidenses no podrían señalar en un mapa. El evento se celebró en un hotel de lujo, de esos lugares donde el mal vestía smoking y sonreía a las cámaras. En el interior se escuchaban violines mientras se intercambiaban vidas tras sonrisas pulidas. Isen se sentó atrás, observando en silencio, fingiendo ser uno de ellos hasta que ella salió. Lote número 17. Leila Raheem, 25 años, viuda, embarazada, sola. Pero ella no parecía rota. Ella parecía irrompible. Y mientras otros susurraban, reían y se daban la vuelta, Isen permaneció de pie. Su voz era fuerte. Teddy, $1 millón. Él no parpadeó. Él no se inmutó. Él compró su libertad delante de todos. Pero eso fue solo el comienzo. Porque lo que hizo a continuación cambiaría la vida de ambos para siempre. Hila no habló durante el viaje en jet. Ella se sentó en el asiento más alejado, mirando por la ventana, con los brazos alrededor de su estómago de manera protectora. Ella no tocó la botella de agua, no preguntó a dónde iban, no lloró. Isen no intentó forzar la conversación. Sabía lo suficiente para dejar que el silencio hablara. En su mente, no fue un rescate. Fue un traslado del infierno a la seguridad. Pero para ella, probablemente todavía se sentía como otra jaula. Cuando el avión aterrizó en Nueva York, las luces de la ciudad brillaban debajo como una falsa promesa. Ella no parecía impresionada. Ella parecía cansada. Un coche particular nos estaba esperando. Sin periodistas, sin controladores, solo Isen, el conductor, y el peso de la incertidumbre. Cuando llegaron al ático, ella dudó antes de entrar. El espacio era enorme, limpio, moderno, frío, casi demasiado perfecto. Para alguien como Hila, no se sentía como un consuelo. Se sentía estéril, como en un museo al que no pertenecía. Isen señaló hacia la suite de invitados. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo. Aún no hay palabras. Esa noche, dejó una bandeja de comida caliente afuera de su puerta con una nota escrita a mano. Estás a salvo. Eres libre. Descansa. La bandeja permaneció intacta. A la mañana siguiente, ella emergió lentamente. Sus ojos recorrieron toda la habitación. La sospecha vivía en cada movimiento. Ella no se sentó, no comió, pero lo observó desde el otro lado del mostrador de la cocina. Finalmente, rompió el silencio. ¿Por qué yo? Su voz era suave y quebrada, casi como si le doliera hablar. Isen se apoyó contra el mostrador. No preparó ningún discurso. Vi a alguien que ellos no vieron. Ella se quedó mirando por un momento más y luego regresó a su habitación, pero esa pregunta quedó en el aire. Esa tarde, Isen pidió nuevas vitaminas prenatales, contrató a un médico discreto para que viniera a hacerle un chequeo privado y compró todos los libros sobre parto y crianza que pudo encontrar. No para él, sino para ella. Él no sabía que le gustaba, qué comida ansiaba, que temía por la noche. Pero él quería aprender, no arreglarla, sino apoyarla. La tercera noche, un grito lo despertó. Corrió hacia el sonido. Hila estaba en la cama, sudando, jadeando, agarrándose el vientre. Una pesadilla. Ella no lo empujó cuando entró en la habitación. Ella no le pidió que se fuera. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Pensé que todavía estaba allí en ese escenario. Isen se sentó a su lado en la cama, sin tocarla, sin acosarla, simplemente estando presente. No lo eres, dijo. Y por primera vez, ella le creyó. Cerró los ojos y se dejó dormir otra vez. No porque confiara en el lugar, sino porque por primera vez en meses, estaba empezando a confiar en la persona. Empecé con café.
No es el tipo elegante que la máquina de Isen solía hacer. Pero una bebida fuerte y terrosa que le recordó a Hila su hogar. Una mañana, entró en la cocina y encontró a Isen leyendo el lateral de un paquete de café turco como si fuera un manuscrito antiguo. Él estaba esforzándose mal. El café estaba amargo, demasiado hervido y lleno de pozos. Ella tomó un sorbo y casi se rió. «Oh, lo intentaste», dijo ella. «Es imbebible, ¿verdad?» «Es muy valiente», respondió, y de todos modos tomó otro sorbo. Ese pequeño intercambio abre algo. A partir de ese momento, el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue relajante. Leila comenzó a emerger de las sombras del ala de invitados. No del todo, no deprisa, sino en fragmentos, sentados en el sofá por la noche, paseando por el balcón, haciendo preguntas breves y cautelosas. «¿Por qué se fue tu esposa?» Isen levantó la vista de su tableta, sorprendido. Ella no había preguntado nada personal antes. «No pudimos tener hijos», dijo. «Lo intenté todo. Nos rompió». Hila no ofreció simpatía. Ella simplemente asintió. Ella entendía la pérdida, incluso si ésta se presentaba en diferentes formas. No estaban cerca, pero ahora estaban conectados. Dos personas rotas en un espacio compartido intentando seguir respirando. Ella empezó a notar cosas como que él siempre dejaba las luces tenues después de las 7 de la tarde para que no se sintiera expuesta o cómo mantenía la televisión apagada, respetando su tranquilidad. Incluso trasladó las reuniones de su oficina fuera del ático para que ella no se sintiera como una invitada en su propio espacio. Respeto. Eso fue lo que le dio. Una noche, Leila entró en una habitación que no había visto antes. Era suave, brillante y cálido. Una guardería. Aún incompleto. Muestras de pintura en la pared, una cuna a medio construir y cajas de pañales y ropa de bebé sin abrir. Ella se quedó allí aturdida. Había hecho una habitación para su bebé, para un niño que ni siquiera era suyo. Isen pasó y se detuvo en la puerta. Él no dijo nada. Simplemente la observé mientras lo asimilaba. ¿Tú hiciste esto?, ella preguntó en voz baja. No sabías lo que necesitarías, dijo. Pensé que lo intentaría de todos modos. Ella tocó el costado de la cuna. Nadie había construido nada para mí antes. Y en ese momento, algo cambió. Ella ya no era solo una invitada. Ella no era solo una mujer a la que él había salvado. Ella era una madre preparándose para traer vida al mundo. Y por primera vez, no lo hacía sola. Esa noche dejó la puerta ligeramente abierta. No como una invitación, sino como una señal. Ya no sentía que tenía que aislarse del mundo. La confianza había entrado en la habitación y Isen, el hombre que alguna vez pensó que nunca sería parte de una familia, se estaba convirtiendo lentamente en la persona más segura de la suya. La presencia de Leila en el ático ya no era silenciosa. Empezó a tararear mientras cocinaba, doblaba la ropa del bebé en la sala y organizaba la habitación del bebé sin que nadie se lo pidiera. Una mañana, Isen entró a la cocina y la encontró descalza, sosteniendo una cuchara como micrófono, cantando una vieja canción de cuna persa que sonaba suavemente en su teléfono. Él no dijo nada, simplemente se apoyó en el marco de la puerta y la observó moverse. Por un momento, el mundo no se sintió tan pesado. Se giró sobresaltado. Él sonrió. No quise interrumpir el concierto. Ella se rió, una risa plena y sin complejos. Eso le sonó a algo. No despertó el deseo. Despertó algo más profundo. Algo que creía que había perdido la capacidad de sentir. Hola. Durante los siguientes días, fueron cogiendo ritmo. Conversaciones nocturnas tomando té, cenas compartidas en las que realmente hablaron y paseos hasta el jardín de la azotea donde Hila le contaba historias de su marido. Él era valiente, dijo ella una noche. Demasiado valiente quizás. Siempre persiguiendo la próxima zona de guerra. Lo extrañas todos los días, dijo, mirando al cielo. Pero ya no quiero ahogarme más en ese dolor. Isen entendió. El dolor que perdura demasiado tiempo se convierte en una prisión. Más tarde esa noche, Hila estaba parada en la puerta de la habitación de los niños, observándolo luchar por armar un móvil sobre la cuna. Estás usando los tornillos equivocados,
dijo. Estoy improvisando. Ella se rió otra vez y se acercó. Sus manos se rozaron mientras ella alcanzaba las diminutas estrellas. No era romántico, solo quietud, familiaridad. Ella lo miró y por primera vez él vio dulzura detrás de la supervivencia en sus ojos. Serías un buen padre, dijo. Casi lo destrozó. No respondió de inmediato. Lo deseaba con todas mis fuerzas, dijo finalmente. No por el legado, no para transmitir mi nombre, solo por amar algo que no se puede comprar. Hila asintió. Solía pensar que la maternidad me completaría. Ahora solo quiero criar a este bebé en paz y con bondad. Se sentaron en el suelo, el móvil colgaba torcido sobre ellos y las estrellas giraban suavemente. Nadie lo dijo en voz alta, pero una verdad se había instalado entre ellos. No eran solo dos personas recuperándose de su pasado. Se estaban convirtiendo en algo que ninguno de los dos esperaba. Bim, una familia en formación. Y cuando Hila colocó suavemente la mano de Isen sobre su estómago y dijo, ella patea cada vez que escucha tu voz. Sintió como si el mundo le devolviera un pedazo de sí mismo. No porque él lo poseyera, sino porque ella lo ofrecía libremente. La tormenta llegó sin previo aviso. El trueno sacudió las ventanas. La lluvia desdibujó el horizonte. Hila se quedó cerca del cristal, mirando como un rayo dividía el cielo en dos. Su respiración se alteró. Entonces entró Isen sosteniendo una manta. ¿Estás bien? Creo. Ella hizo una pausa y agarró el costado de la silla. Creo que el bebé está por venir. El pánico lo invadió, pero lo contuvo. Tenía solo 34 semanas. Demasiado temprano. Él agarró la bolsa de viaje que ella había preparado hacía semanas. Llamé al coche. Llamó al médico. En cuestión de minutos, estaban en el asiento trasero, acelerando a través de la tormenta mientras Hila apretaba su mano y el sudor le golpeaba las sienes. Respira, susurró. Solo respira. No estás solo. Ella lo miró con ojos muy abiertos y asustados. Prométeme algo, dijo ella. Lo que sea. Si me pasa algo, críenla como si fuera suya. Se le hizo un nudo en la garganta. No hables así. Prométemelo. Lo prometo. Las luces del hospital eran cegadoras. El caos fue inmediato. Las enfermeras se la llevaron rápidamente mientras Isen se quedaba en el pasillo, empapado y temblando. No era de la familia. Ni por ley, ni en el papel. Pero en ese momento, se sintió más que de la familia. Se sintió impotente. El tiempo se desdibujó. Los minutos se alargaron como horas hasta que finalmente apareció una enfermera con una sonrisa. Ambas están bien, dijo. Tienes una niña muy fuerte. Las palabras lo golpearon como una ola. La tienes. Entró corriendo en la habitación. Hila estaba pálida pero radiante. La bebé acunada en sus brazos era un trocito de cielo. Está aquí, susurró. Isen se quedó quieto, con miedo incluso de respirar. ¿Quieres abrazarla? Le temblaban las manos cuando ella le pasó el pequeño bulto. Demasiado pequeña, tan perfecta, envuelta en rosa con un mechón de pelo oscuro asomando. Ella parpadeó y lo miró, y en ese momento todo, el vacío, el fracaso, los años de intentar y perder, desaparecieron. Él no lloró. Él lloró. Y la observó en silencio. Ella necesita un nombre, dijo. Isen la miró. Tú nombrala. Ella sonrió suavemente. Espejo. ¿Por qué me era? Significa milagro en mi idioma. Él asintió. Adecuado. Esa noche, se quedó en la silla del hospital junto a ellos, observándolos dormir a ambos. Y cuando la lluvia amainó afuera, algo cambió dentro de él. Esto ya no era un rescate. Esto era amor. No es romántico. Todavía no, pero real, sólido, inquebrantable. Había hecho una promesa, pero también tomó una decisión. Él no estaría allí si algo sucediera. Él estaría allí sin importar nada. No como un salvador. Como padre, Meera regresó a casa después de 5 días en el hospital. Ella era sana, pequeña pero fuerte. Hila se movió lentamente, todavía dolorida, pero decidida a llevar a su hija a través del ático sin ayuda.
Isen no se ofreció a quitarle el bebé de inmediato. Él conocía su orgullo. En cambio, él caminaba un paso atrás, siempre allí, pero nunca dominante. La guardería, que una vez fue un proyecto, ahora se sentía viva. Cajones llenos de pañales. Había botellas calientes listas para usar en el mostrador. Una mecedora crujió suavemente junto a la ventana. Y dentro de esa habitación, algo más comenzó a crecer. No sucedió todo a la vez. Hubo largas noches en las que las botellas se derramaron por el cansancio y momentos en los que Hila lloró sola en el baño. Pero Isen nunca se fue. Él nunca levantó la voz, nunca exigió espacio ni agradecimiento. Él simplemente apareció cada vez. Calentaba la leche a las 3 de la mañana, llevaba a Meera a caminar por el jardín de la azotea y leía libros para bebés en voz alta, con una voz demasiado seria para los cuentos infantiles. Hila se reía desde el pasillo, escuchándolo pronunciar jirafa como si fuera un término de la bolsa. «No tienes esperanza», me dijo ella una mañana. «Estoy aprendiendo», dijo. «Te estás esforzando demasiado». Él la miró. «¿Por qué importa?» La palabra caló hondo. Él lo decía en serio. Por primera vez, Leila comenzó a relajarse completamente a su alrededor. Ella comenzó a dejarlo frente al espejo por periodos más largos, tomó duchas más largas, fue sola al mercado, regresó y encontró al bebé dormido en el pecho de Isen, su teléfono en silencio, el mundo en pausa a su alrededor. Una tarde, lo encontró balanceándose en la mecedora. Meera se acurrucó bajo su barbilla. «Le gustan los latidos de tu corazón», susurró Hila. «Ella calma la mía», respondió. No hacía falta nada más. El vínculo entre ellos ahora era real. Meera reconoció la voz de Isen, tomó su dedo con sus pequeñas manos y sonrió cuando él habló. Una noche, después de dejar al bebé, Hila se volvió hacia él en el sofá. «No tienes que seguir haciendo todo esto», dijo suavemente. «Ya has hecho suficiente». «Yo también quiero hacerlo», dijo Isen. «Pero tú no eres su padre». Él la miró a los ojos. «Un padre no es el hombre que comparte sangre. Es el hombre que se queda». Se quedó sin aliento. Él no estaba pidiendo nada. No afecto. No reconocimiento. Solo permiso para quedarse. Ella asintió. «Entonces quédate». Esa sola palabra tuvo más peso que cualquier otra cosa que ella le había dicho alguna vez. Se sentaron en silencio mientras la ciudad parpadeaba más allá del cristal. Y por primera vez, no eran dos desconocidos con un pasado compartido. Eran tres personas, una madre, una hija y un hombre que silenciosamente se había convertido en algo más. No porque quisiera tomar, sino porque eligió dar. No se suponía que esto pasaría así. No hubo flores, ni grandes gestos, ni anillo de diamantes, solo una mañana tranquila. Meera dormida en su cuna, la luz del sol entrando a raudales en la cocina y 2 tazas de té tibio entre ellos. Isen miró a Hila. «Cásate conmigo». Ella parpadeó. Pensé que había escuchado mal. «¿Qué?» Dije, «Cásate conmigo». El silencio cayó entre ellos. No tensión, solo sorpresa. Ella lo miró fijamente, escudriñando su rostro. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque amo a Meera», dijo. «Porque amo la vida que hemos construido. Porque quiero seguir construyéndolo contigo. Pero no lo somos». Esto no era así, hizo una pausa, sin palabras. Esto no tenía la intención de ser romántico. «Lo sé. No me rescataste para casarte conmigo. No te rescaté en absoluto. Yo simplemente no me alejé». Los ojos de Hila brillaron. Odiaba lo rápido que latía su corazón. Odiaba lo mucho que ella quería creerle. «No quiero ser alguien de quien te sientas responsable», susurró. «No lo eres», dijo Isen. «Eres alguien a quien admiro, alguien a quien quiero, alguien que quiero a mi lado, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo elijo». Ella miró hacia abajo. «Esta vida nunca se suponía que fuera mía», dijo. «Se suponía que debía criar a este bebé sola, tranquilamente, modestamente, no en un ático, no con un multimillonario. No todos los multimillonarios llevan el corazón en la manga», dijo. «Pero el mío ya está aquí afuera». Puso su mano plana sobre la mesa. Abierto. Sin presión,
solo una elección. Ella lo miró fijamente. Sus pensamientos se movían rápido. Demasiado. Rápido. ¿Podría ella amarlo? ¿Fue esto amor? ¿O era este el consuelo de la supervivencia disfrazado de gentileza? Pero entonces recordó las noches en que él sostenía a su bebé mientras ella dormía, los libros que leía, los biberones que limpiaba, la forma en que nunca la hizo sentir pequeña, incluso cuando no tenía nada. Ella lo recordó sentado afuera de su habitación del hospital, negándose a irse. El móvil que no pudo construir correctamente. Los chistes que hacía solo para verla reír de nuevo. Y recordó la forma en que Meera lo miró como si ya hubiera decidido que él era su padre. Quizás no era necesario resolver el resto de una vez. Tal vez la curación no llegó con fuegos artificiales. Quizás vino en manos pequeñas y firmes que nunca me soltaron. Hila colocó su mano sobre la de él. «Está bien», dijo ella. Él miró hacia arriba. «Está bien, me casaré contigo». Sin aplausos, sin orquesta, solo dos personas sentadas una frente a la otra, decidiendo finalmente que lo que tenían, aunque no planeado, inesperado y complicado, era real y valía la pena luchar por ello. Los medios de comunicación se enteraron de todos modos. Era solo cuestión de tiempo. Aparecieron fotos. Isen lleva a Meera a través de Central Park, con Leila a su lado, de la mano. La especulación se extendió como un reguero de pólvora. El magnate tecnológico solitario y la misteriosa mujer con un niño. Los periodistas acamparon frente a su edificio. Los titulares estallaron. La familia secreta del multimillonario. ¿Quién es Leila Rahem? De casa de subastas a esposa de Ático. Era feo, retorcido, lleno de medias verdades y mentiras sensacionalistas. Isen lo ignoró tanto como pudo. Pero cuando comenzaron a indagar en el pasado de Hila, convirtiendo su trauma en entretenimiento, supo que era el momento. Programó una conferencia de prensa, no para proteger su reputación, sino para protegerla de ella. La sala estaba abarrotada. Luces, cámaras, preguntas susurradas a través de las sillas de terciopelo. Isen estaba en el podio con un traje negro. Directamente listo. «Quiero contarles una historia», comenzó. Se hizo el silencio. Hace unos meses, me enteré de que una organización de ayuda internacional que yo había financiado estaba involucrada en la trata de personas. Lo disfrazaron como patrocinio de refugiados. Los bolígrafos se congelaron, los teléfonos se iluminaron. Fui a verlo yo mismo. Vi mujeres en exhibición, algunas embarazadas, otras apenas vivas, siendo vendidas a hombres con más dinero que moral. Hizo una pausa. Y compré uno. Más gente se quedó sin aliento. No la compré para tenerla. La compré para salvarla. Miró directamente a las cámaras. Su nombre es Leila. Ella tenía 6 meses de embarazo. Su marido murió en una zona de guerra. Ella no tenía familia, ni seguridad, ni voz. Él dejó que eso penetrara. Ella tiene uno ahora. Isen respiró hondo y mantuvo la voz firme. Nos enamoramos lentamente, inesperadamente, no por lo que ella necesitaba, sino por quién es ella. Fuerte, brillante, valiente y ahora es mi esposa. Las cámaras disparaban destellos frenéticos. Meera, nuestra hija, no es de mi sangre, pero es mía en todos los aspectos que cuentan. Ella es mi mundo. Un murmullo se extendió entre la multitud. No me avergüenzo de ellos. Me avergüenzo de haber vivido tanto tiempo sin ellos. Luego vino el giro que nadie vio venir. He creado una nueva fundación en nombre de Leila. Se llama Proyecto Refugio. Hemos comprometido $50 millones para rescatar y rehabilitar a mujeres como ella. Aquellos que han sido explotados, descartados y silenciados. Los periodistas se apresuraron a escribir. Esto no es caridad. Esto es justicia. Él dio un paso atrás. No se hacen preguntas, no hay sonido alguno, solo el latido silencioso de corazones aturdidos. Afuera del edificio, Hila vio la transmisión desde casa. Meera durmió contra su pecho. Y por primera vez en años, sintió algo que nunca pensó que volvería a sentir. Orgullo. No solo en ella misma, sino en el hombre que la vio cuando el mundo intentó borrarla. Un año después,
La guardería era un lugar diferente. Mera ahora caminaba descalza, riendo, persiguiendo a la pequeña jirafa de peluche que Isen había pronunciado mal una vez durante un cuento antes de dormir. Sus risas resonaron por todo el ático. Ya no es un frío palacio de silencio, sino un hogar. Hila estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, sonriendo mientras observaba a Isen perseguir a Meera en círculos lentos, fingiendo perder. «¡Ayuda!», dijo dramáticamente. «Ella me tiene». Meera chilló y abordó su pierna con la fuerza de un niño pequeño. Hila se rió. «No tienes esperanza». Isen sonrió desde el suelo. «Estoy exactamente donde quiero estar». Su boda no fue grandiosa. Solo una ceremonia sencilla en un jardín en la azotea. Amigos cercanos, sin paparazzi. Mera con un diminuto vestido blanco. Hila con un suave vestido color marfil. Isen llevaba el mismo traje negro de la conferencia de prensa. En el momento en que se dieron el sí, quiero, tomó a Meera en un brazo y la mano de Hila en el otro. Sin drama, sin titulares, solo amor. Un silencio merecido. Pero Isen no había dejado de trabajar. El proyecto Refugio se expandió más rápido de lo esperado. Con Hila como cofundadora y rostro de la misión, construyeron casas de acogida en 5 países. Dio discursos, contó su historia, no como una víctima, sino como la voz de quienes aún estaban atrapados. Al principio, no pensó que nadie la escucharía, pero la gente sí. Porque el dolor tiene poder cuando se habla sin vergüenza. De vuelta en casa, Meera creció en un mundo donde la seguridad no era un privilegio. Era su derecho de nacimiento. Y Isen dejó de perseguir un legado. Ahora lo tenía. No en forma de accionistas o software, pero en besos pegajosos de bebé y pequeñas huellas de manos en las paredes de cristal de su oficina. Una noche, mientras leía a Tamira, ella le hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿de dónde vengo?». Se quedó paralizada y miró a Hila. Ella asintió suavemente. Él sonrió y abrazó a Meera. «Viniste del amor», dijo. «De la valentía. De la mujer más fuerte que he conocido», dijo Espejo radiante. Hila contuvo las lágrimas. «¿Y de dónde vienes?», preguntó Espejo. Isen hizo una pausa y susurró. «Desde el momento en que te vi, finalmente llegué». Años después, mucho después de que los titulares se desvanecieran, después de que el mundo se enfocara en nuevas historias, una verdad permanecía. Un hombre sin hijos, una mujer sin esperanza, un bebé nacido en la pérdida. Juntos, formaron una familia que no nació de la sangre, sino de la elección, del amor, de la sanación. Y cuando la gente le preguntaba a Isen por qué gastó $1 millón en una mujer que ni siquiera conocía, siempre respondía lo mismo. «No la compré. Compré una segunda oportunidad».